Episodio 56 con Carlos Hernández. Bienvenidos al podcast Triunfa con tu libro, ayudando a autores de libros de ficción y no ficción a autopublicar y vender sus libros con éxito y conseguir unos ingresos que te permitan vivir como autor o emprendedor. Comienza este episodio con Ana Nieto. Hola, hoy estamos con Carlos Hernández. Carlos es periodista. Es un hombre curtido en bastantes riesgos y no pocas batallas. Ha sido corresponsal de guerra en Afganistán, Irak y otras zonas de conflicto. Y le entrevistamos porque ha escrito un libro que está siendo un éxito, que se llama Los últimos españoles de Mauthausen. Te puedes imaginar lo tremendo que es el libro, la historia que cuenta. Y a mí lo que me interesaba más, y lo va a ir desvelando a lo largo de la entrevista, es cómo ha contado de una forma excepcional esta historia. Y además aprovechamos porque el 5 de mayo se conmemora el 71 aniversario de la liberación de Mauthausen. Así que en honor de todos los españoles que estuvieron en ese tremendo campo de concentración y en honor a Carlos, que ha contado esta historia de una forma tan original, te animo y creo que te va a gustar mucho esta entrevista. Hola Carlos, buenas tardes. Hola Ana, encantado de estar contigo. Bueno, contigo me apetecía mucho charlar. Eres el narrador de una historia estremecedora, pero contada de una forma excepcional. Y quiero hablar un poquito contigo de esas dos cosas, ¿no? Sabes que yo supe de la cuenta @deportado 4443, y ahora comentaremos qué es esto, a través del responsable de Twitter en España, que en un encuentro de escritores indies que organizó Amazon, él puso algunos ejemplos de cuentas en Twitter, 2 o 3, y uno de ellos era la cuenta de Antonio Hernández, @deportado 4443. Y desde entonces, enseguida fui a la cuenta, lo estuve viendo, vi un libro que había, leí parte de esta historia escalofriante y me encantó. Me encantó, no la historia, por supuesto, sino cómo lo has difundido tú, ¿no? Tú eres periodista, creo que eres un hombre curtido en batallas, no solamente en la que cuentas a través de un familiar tuyo, ahora explicaremos un poquito, pero creo que tú has sido corresponsal de guerra, ¿no? Sí, durante 5 años, toda mi carrera profesional, los primeros 20 años los pasé en Antena 3 Televisión, y de ellos 5 fueron como corresponsal de guerra en lugares como Afganistán, Palestina, Kosovo, Irak, o sea que sí tengo algo de experiencia sobre el terreno en este drama tremendo, ¿no? Que es el mayor drama, yo creo que al que puede enfrentarse el ser humano, que es la guerra. Uh-huh. Bueno, Carlos es el autor del libro Los últimos españoles de Mauthausen, que ahora publica Ediciones B. O sea que a los oyentes podéis imaginar cuál es la temática tan tremenda. Y la historia, aparte de en este libro, está contada en directo, en vivo, por Antonio Hernández, que es un tío abuelo de Carlos, y que tuit a tuit va contando lo que pasa él y sus compañeros en un campo de concentración nazi, ¿no? Aquí tengo los últimos tweets, tiene una cuenta de Twitter de más de 40.000 seguidores ya, y os voy a leer los últimos 2 tweets, ¿no?, que aparecen ahora mismo. Dice Antonio Hernández: los presos en los campos de concentración nazi éramos esclavos del nazismo, así era un día cualquiera en Mauthausen. Y aparece un enlace directamente a la página de Carlos tuya, que se llama deportados.es, donde te describe un poco el día a día, lo que comían, cómo era la noche, etcétera, ¿no? O el segundo, el penúltimo que aparece es: mi compañero Sabugo llegó a Mauthausen en 1943, era un prisionero noche y niebla condenado a ser eliminado. Y también un enlace donde tú cuentas todo esto. Vamos a ver, ¿a ti cómo se te ocurre escribir primero sobre esta historia?
Pues la verdad es que vino todo junto, ¿no? Yo comencé y caí en el tema de la deportación española y de los prisioneros españoles de los campos de concentración nazis casi por casualidad, ¿no? Fue un poco también el destino. Mi tío, al que te has referido, Antonio Hernández, mi tío abuelo, fue para mí cuando yo era un niño pues una verdadera referencia. Yo, en mi caso, mis dos abuelos, uno falleció mucho antes de nacer y el otro cuando era yo prácticamente un bebé, con lo cual lo más parecido a la figura de un abuelo fue este tío mío que venía todos los veranos desde Francia. Yo no sabía ni siquiera por qué vivía en Francia y traía, no sé, algo especial. Yo lo defino como un color, una luz que en aquella España que todavía era en blanco y negro, estábamos saliendo del franquismo, pues no era nada habitual y me transmitió muchísimos valores de tolerancia, sobre todo, de humildad y de cultura, de amor a la lectura. Es una de las cosas que más grabadas tengo en la cabeza de este hombre, ¿no? que me grabó y me trasladó a mí. Bueno, pues pasados los años, incluso, aunque es verdad que en la última etapa de su vida yo ya sabía que él había estado en un lugar llamado Mauthausen, yo era muy joven, todavía no sabía exactamente ni siquiera lo que era aquello, no sabía valorarlo y se me murió sin preguntarle, sin darle un abrazo y solidarizarme con él, sin interesarme por lo que había sido su sufrimiento entre las alambradas nazis, ¿no? Y eso se me quedó ahí grabado, Ana, se me quedó grabado en un rincón de mi cerebro y dije, algún día tengo que investigar su vida. Y bueno, pues pasada esa etapa de corresponsal de guerra y algunas otras batallas en las que estuve profesionales, pues tuve el tiempo suficiente para empezar a investigar la vida de Antonio Hernández y lo hice como algo, en principio, solo para mí y para mi familia. Pero ahí es cuando llegó, digamos, el incentivo, ¿no? La luz que me empujó a iniciar todo este proyecto. Porque según fui investigando y fui conociendo la historia de los más de 9.000 españoles y españolas que estuvieron en los campos de concentración nazis, es cuando me fui, no te diría emocionando, por supuesto, con su historia y con su sufrimiento, pero también indignando por la falta de conocimiento que yo mismo, como periodista, con más de 25 años de experiencia, tenía de lo que había sido la vida de estos hombres y estas mujeres, ¿no? Era un tema absolutamente... Periodista y sobrino. Y sobrino, sí. Y no tenía absolutamente ni idea de lo que había ocurrido, ¿no? De hecho, no sabía que eran más de 9.000 los españoles y españolas que habían estado en los campos nazis y que habían pasado por lo mismo que los judíos, que es verdad que eso sí es una historia que tenemos muy contada y muy conocida y que nuestros jóvenes, nuestros no tan jóvenes, conocen perfectamente, ¿no? Conocemos lo de los judíos, que hay que conocerlo, por supuesto, porque fueron las mayores víctimas del exterminio y de la locura nazi, pero en cambio no conocíamos lo de nuestros compatriotas, ¿no? La gente de Murcia, de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de Coruña, que pasaron por Auschwitz, que pasaron por Mauthausen, que pasaron por Buchenwald, ¿no? Y ahí es cuando me decidía, tengo que contarlo, ¿no? Claro. Y ahí surgió primero la idea de hacer un libro para poderlo contar en profundidad, en detalle, todo lo que había sido la historia de estos hombres y mujeres y también las razones por las que habían terminado en los campos de concentración. Como yo digo, un poco señalar con el dedo a los que fueron los culpables de que todo esto ocurriera, pero yo era consciente de que estamos en el siglo XXI y en la era de las nuevas tecnologías. Y si mi objetivo no era en sí vender libros, sino era difundir la historia de estos hombres y estas mujeres y que lo conociera el mayor número de gente posible, pensé que tenía que llegar a los jóvenes especialmente, no solo a los jóvenes, pero especialmente a los jóvenes a través de las redes sociales. Y ahí es cuando surgió la idea de, en paralelo a ese libro, hacer otras acciones. Creé una página en Facebook y quizás esta sí fue la apuesta más arriesgada, ¿no? Ese perfil en Twitter que ha tenido dos etapas muy diferentes, ¿no? La primera es la que yo le doy realmente el mayor valor, fueron los 5 meses entre enero del pasado año y mayo del pasado año, en los que lo que hizo este perfil de Antonio Hernández es narrar, yo diría en directo, en tiempo real, lo que había ocurrido en los campos de concentración nazis. Es como, intenta hacer una especie de juego, en este caso juego duro, ¿no? Juego triste, como si hubiéramos creado un agujero en el tiempo y un prisionero, encima español, pudiera estar tuiteando con su teléfono móvil desde Mauthausen, del campo de concentración nazi, contándonos en tiempo real a través de Twitter qué es lo que ocurría, cómo sufrían, cómo les torturaban, cómo mataban a sus compañeros, cómo les mandaban a las cámaras de gas, cómo veían lo que hacían con los judíos, con los gitanos, en fin, contar ese día a día en el campo, casi ese minuto a minuto a través de Twitter. Y eso fue impresionante, ¿no? ¿Cómo programaste tú? ¿Cómo programas esos tweets? ¿Cómo organizaste tú toda esta historia? Pues mira, te digo... Contada por Twitter.
Evidentemente lo trabajé muchísimo, ¿no? Es verdad que todo el trabajo gordo, podemos decir, ¿no? El trabajo importante de investigación ya se había realizado porque lo había hecho durante los 2 años anteriores para escribir el libro, con lo cual O sea, que tenía los fue datos. primero el libro y Sí, después fue la cuenta de sí, Twitter, ¿vale? sí, exacto. Es decir, yo lo que hice es un proceso de investigación de aproximadamente 2 años y medio, en el que lo que hice es entrevistar, por un lado, a los pocos supervivientes españoles que quedan de los campos de concentración nazis, ¿Quedan algunos aproximadamente todavía? ahora. Sí, aproximadamente unos 25 quedarán. Yo conseguí entrevistar a 19 porque otros estaban ya en condiciones físicas y psíquicas un poco más complicadas para poderles someter a ese sufrimiento añadido, que es recordar todo el horror. Entonces entrevisté a 19 supervivientes, entrevisté a historiadores, a expertos, a familiares ya de otros prisioneros fallecidos que me entregaron pues memorias inéditas, escritos, documentos, fotografías, y luego visité numerosos archivos en España, en Francia, en Alemania, en Polonia, en Austria, para completar toda la investigación. Entonces, ahí es donde, digamos, reconstruí con toda esa investigación lo que había sido la vida y la muerte de los españoles en los campos de concentración nazis. Y a partir de ahí me tocaba difundirlo. La primera fase de la difusión fue escribir el libro y la segunda es intentar utilizar el resto de medios a mi alcance, Facebook y, como te decía, Twitter. Con lo cual, ese trabajo importante ya estaba realizado de investigación y tenía que, eso sí, claro, el libro tiene casi 600 páginas y ahora tenía que trasladar una historia con el lenguaje de Twitter, que es un lenguaje simple, sencillo, directo. Tenemos 140 caracteres, claro, brevísimo, ¿no? Para trasladar el dramatismo de la vida en un campo de concentración, ¿no? No era sencillo, ¿no? Y a la vez, uno de mis temores, Ana, era no caer también te lo voy a decir abiertamente, en el ridículo, porque es verdad que si no lo tratas rigurosamente, con mucho cuidado, si no estudias cada uno de los tweets, pues a la gente que está en su trabajo, que está comiendo con su familia, cuando recibe un Twitter de un campo de concentración, pues le puede llegar a sonar ridículo alguna de las cosas que se digan si no se dicen muy bien y no se documentan muy bien, ¿no? Bueno, me los trabajé mucho cada uno de los tweets. Yo te diría que aproximadamente los 20 primeros días del relato, como te he dicho, duró aproximadamente un poquito menos de 5 meses, pues miento, me estoy pasando, es de finales de enero hasta mediados de mayo, o sea que estamos hablando de algo más de 3 meses y medio. Sí. Bueno, pues ese relato, los 15-20 primeros días los tenía todos elaborados, programados y demás, y luego fui haciéndolo poco a poco, obviamente con días de antelación. Nunca me permití que me cogiera el toro y que tuviera que improvisar los tweets, siempre iba con antelación. Pero es verdad que no quería cerrar todo el relato de antemano porque, no sé, era un experimento de alguna manera y quería también que fluyera, que evolucionara en función de la reacción de la gente, en función de lo que fuera ocurriendo, ¿no? Y así me pasó. Yo te diré una cosa que para mí es una de las más llamativas del relato en Twitter, que cuando empecé, mi idea era simplemente tener un personaje, digamos, un narrador, mejor dicho, ¿no? Que era Antonio Hernández. Y sin embargo, durante los primeros días fue cogiendo muchísima fuerza un segundo personaje. Era simplemente una persona a la que él iba citando en sus tweets, que era Antonio Cebrián Calero, era otro personaje absolutamente real, que fue amigo de mi tío en el campo de concentración de Mauthausen, que acabó muriendo allí. Y yo me di cuenta que ese segundo personaje, que de momento simplemente era un personaje pasivo, que era citado por Antonio Hernández en sus tweets, iba empezando a enganchar a la gente. La gente le cogía cariño, le animaba también a él, ¿no? En sus tweets. Sí, era una cosa absolutamente increíble, ¿no? Entonces yo, de alguna manera, digo que Twitter dio vida a Antonio Cebrián y al final decidí que lo iba a desdoblar, de tal manera que, como había una parte que era muy importante contar, Mauthausen era un campo de concentración que a su vez tenía muchos subcampos, muchos pequeños destacamentos, digamos, a donde los SS mandaban a los prisioneros para realizar todo tipo de trabajos, ¿no? Y de ellos había uno muy, muy importante que se llamaba Gusen, y es especialmente importante porque tristemente fue conocido como el matadero de Mauthausen. Allí es donde enviaban a los prisioneros que ya se habían agotado después de trabajar en la cantera de Mauthausen y en otros lugares durísimos, que no podían soportar la falta de alimento, los malos tratos, que estaban heridos, a lo mejor pues habían sufrido heridas en una mano o en un pie y ya no podían trabajar bien. Pues esos presos enfermos, tullidos o débiles los enviaban los SS a Gusen para morir, directamente para morir. Bueno,
mi tío no estuvo en Gusen nada más que en los últimos meses de cautiverio, cuando ya la situación era radicalmente diferente. Pero en cambio, Antonio Cebrián, este amigo de mi tío, sí fue enviado allí y sí murió en Gusen. Con lo cual, bueno, se me ocurrió de forma natural que quizás fuera bueno que se desdoblara la historia en dos narradores. Creé un segundo perfil, Deportado 4442, al que le dio al que le dio paso mi tío directamente. O sea, Deportado 443, en un momento del relato, dejó de hablar, dijo que se habían llevado, como así fue, a su amigo Antonio Cebrián Calero a Gusen, y en ese momento empezó a retuitear los tweets que hacía Deportado 4442, que era Antonio Cebrián Calero desde Gusen. Eso me permitió contar con la mayor verosimilitud posible, con el mayor rigor posible, por qué él estuvo allí y porque tengo relato de muchos supervivientes, obviamente, que cuentan lo que fue Gusen, todo lo que ocurría en ese subcampo de Mauthausen, en el que murieron más de 4.000 españoles. Del total de 5.500 españoles que murieron en todos los campos de concentración nazis, más de 4.000 murieron aquí, en Gusen, con lo cual era muy importante esto, ¿no? Bueno, te he contado para que veas cómo, de alguna manera, el relato, como suele ocurrir también cuando se escribe un libro, ¿no? ¿Sabes? Vida propia. Efectivamente, sabes cómo empieza, pero de golpe los personajes, no sé, empiezan a tomar vida propia y en este caso pues dio lugar a ese desdoblamiento que yo creo que le dio bastante riqueza al relato y que la gente recibió desde luego muy bien, ¿no? Como te decía, el relato terminó, bueno, abruptamente, el de Deportado 442, porque él, como realmente murió Antonio Cebrián Calero en Gusen en 1941, a finales de 1941, después retomó nuevamente mi tío el relato para seguir contando el resto del cautiverio hasta la liberación que se produjo en mayo de 1945, con lo cual en mayo de 2015, 70 años exactamente después de aquella liberación, pues Deportado 4443 narró en directo también a través de Twitter la liberación de los prisioneros. Bueno, y unos días después de haber relatado también las dificultades que sufrieron tras la liberación, porque no pudieron volver a España, pues que estaba Franco y ellos eran republicanos, hubieran sido encarcelados o fusilados, cuenta también un poco ese desarraigo, esa imposibilidad de regresar a su tierra, y ahí terminó el relato, ¿no? Y ahí realmente, Ana, era cuando yo pensaba que ahí había terminado la historia de Deportado 4443, este experimento en Twitter, y sin embargo, un año prácticamente después, a finales del año pasado, a finales de 2015, yo me di cuenta que seguía teniendo 41.000 seguidores, que no había perdido ni un solo seguidor, que la gente no había hecho unfollow, ¿no? Y bueno, dije, muchas veces no limpiamos nuestro timeline, pero me extrañaba, ¿no? Y de cuando en cuando entraba en su timeline alguna referencia de algún tuitero, pues que decía, te añoro, Antonio, añoro tus tweets, me acuerdo de ti. Bueno, no sé, me seguía emocionando, ¿no? Cada vez que me encontraba con alguno de estos tweets. Y decidí, de alguna manera, revivir el perfil, aunque ya no quería repetir el truco, por decirlo de alguna manera, no quería volver a hacer lo mismo y volver a contar la misma historia otra vez, porque no tendría sentido y no tendría ni el éxito ni el sentido que tuvo esa primera etapa de Deportado 4443. Total, que desde enero de este año, y ahora sí, yo creo que de forma indefinida, lo que está haciendo Antonio, como tú muy bien has leído en esos dos tweets a modo de ejemplo, es contar otras historias. Entonces, él lo que hace es contar, digamos, un poco recuperar la memoria, la historia de algunos de sus compañeros, pues que no ha sido conocida por los españoles, ¿no? Y por la gente, de tal manera que, pues, esta semana pasada, efectivamente, recuperó la historia de Sabugo, que fue un prisionero español muy interesante, porque este hombre encima sufrió, digamos, las dos tiranías, ¿no? Él estuvo cautivo en Mauthausen, bajo las garras de los nazis, y después de ser liberado fue acusado de traidor por el Partido Comunista, entonces, que era un partido que seguía la doctrina stalinista, de la otra vertiente de... no llamar fascismo porque no era fascismo, ¿no? Pero ese comunismo irracional de Stalin, ese comunismo también salvaje, y acabó siendo ejecutado, asesinado por radicales del Partido Comunista, ¿no? O sea, fue víctima primero de los nazis, luego víctima del comunismo más radical que hay, ¿no? Bueno, este tipo de historias son las que va recordando ahora Deportado 4443. Todas, eso sí es la clave, yo creo, por la que sigue teniendo el éxito que tiene. Son rigurosas, absolutamente documentadas. Yo sabía que iba a haber también mucha gente pendiente de cualquier error, porque no lo olvidemos,
a día de hoy, siglo XXI, sigue habiendo negacionistas del nazismo, sigue habiendo quien dice que las cámaras de gas no existieron, que los judíos poco más o menos que se lo inventaron todo, que estos españoles, por lo mismo... ¿Has tenido algún tipo de comentarios en ese sentido en Twitter, de gente que algún tuit te ha contestado en esa línea? Muy pocos. Me ha entrado algún neonazi, sí, alguno me ha entrado, es lógico, pero yo te confieso, Ana, que pensaba que iba a ser mucho más, porque además sabemos cómo actúa este tipo de gente, como todos los intolerantes, que normalmente entran como una legión, ¿no? Que no te entra uno, te entran en tropa, te intentan un poco boicotear el timeline, metiéndote todo tipo de comentarios, por no hablar de un posible hackeo, que también lo tuve en la cabeza, el que eso en algún momento pudiera ocurrir. La verdad es que no, ha sido muy poco. Es verdad que ha entrado algún neonazi con algún comentario. Han sido todo comentarios simplemente descalificadores, o sea, no ha habido ningún argumento, ¿no? Entonces, contra la descalificación yo creo que es fácil contestar. Bueno, muchas veces mejor es ni siquiera contestar si es una descalificación gratuita, ¿no? Pero yo lo que sí que no quería, y sigo sin querer a día de hoy, y es lo que estoy intentando cuidar mucho, es que nadie me pueda rebatir con argumentos. Es decir, que alguien me diga, esto es mentira. Esa es la clave, porque a partir de una mentira te pueden intentar desmontar todo lo demás. Si esto es mentira, ¿por qué me voy a creer todo lo demás que me has contado, ¿no? Y ahí está un poco, yo creo, la clave del éxito de Deportado 4443. También yo creo que de mi libro, que no ha recibido ni una sola crítica negativa, pese a que no es un libro sencillo, porque en este libro pasa un poco con la historia esta de Sabugo que acabo de contar, ese que fue víctima del fascismo y del comunismo más radical. Yo en mi libro señalo con el dedo quiénes fueron los culpables, y los culpables de la deportación de los españoles a los campos de concentración nazis. El primero fue Francisco Franco, no fue Adolf Hitler, fue Francisco Franco. Ahí aporto los documentos, aporto todo tipo de pruebas que lo demuestran. Y a partir de ahí sigo detallando culpables, ¿no? Por supuesto Hitler, la Francia colaboracionista de Petén, pero luego extiendo el abanico a otro nivel de responsabilidad inferior ya, ¿eh? Hay que decirlo, que a un nivel inferior, evidentemente, porque no es lo mismo el que encierra y ejecuta que el que puede ser de alguna manera responsable pasivo, ¿no? O responsable por omisión, por no hacer nada. Pero también le doy un buen varapalo a los aliados, porque en ningún momento, y está demostrado documentalmente, yo aporto documentación en el libro, que los aliados no pusieron ningún tipo de empeño en liberar los campos. Su única prioridad era derrotar a Alemania, cosa que, hombre, es evidente y es lógico, pero se pudo hacer más por evitar, especialmente en Auschwitz y Birkenau, las últimas matanzas de miles y miles de judíos. ¿Por qué no se hizo? Bueno, yo doy varias explicaciones en el libro, no es momento quizá de hacerlo, pero voy a más. También hablo de Stalin, ¿no? Stalin, no hay que olvidarlo, firmó un pacto de no agresión con Hitler. Las primeras deportaciones, los primeros asesinatos masivos que comete Hitler, el inicio de la destrucción de Europa, empieza cuando ha pactado con Stalin, ¿no? Desde el comunismo más ortodoxo se ha dicho, bueno, es que fue un pacto estratégico, lo hizo porque era para ganar tiempo. Mentira, mentira y mentira, ¿no? Bueno, todo esto también está documentalmente demostrado en el libro. Y con esto lo que te quería decir es que el libro no deja títere con cabeza, o sea, busca la verdad sin ningún tipo de sectarismo. El libro sobre todo es estremecedor. Te digo, yo entiendo perfectamente que tú, con todo lo que te has documentado, todo lo que has visto, estés indignado y quieras hacer memoria histórica, pero realmente el que lo lea es escalofriante, o sea, es de puro realismo y muy, ¿cómo te diría yo? O sea, son historias como tú, muy bien documentadas. Tu cuenta de Twitter convence porque tienes tal cantidad de material fotográfico, de vídeos, que no sé, ahora nos contarás un poquito de dónde lo has sacado. Sí. Son todo, entonces, claro, o sea, estás viendo la historia. Yo, de hecho, yo no pude seguir leyendo el libro, no sé si fui muy egoísta porque realmente es tremendo, es tremendo. Entonces, es una historia realmente impactante. Cuéntanos un poquito la parte humana de Antonio. Era murciano, ¿no? Fue un superviviente, fue de los aproximadamente cuántos de los, me decías, son 9.000 y más o menos cuántos sobrevivieron al campo de concentración. Luego ya veremos cuántos años sobrevivieron los pobres después, pero al campo de concentración, ¿cuántos sobrevivieron?
aproximadamente unos 3.500 en todos los campos de concentración nazis. El cálculo siempre que solemos decir, por simplificar, es que de cada 3 españoles que entraron en los campos de concentración nazis, de cada 3, solo uno salió con vida. Esa es la escalofriante cifra. Y casi todos los que murieron, esos 5.500 españoles que murieron, la inmensa mayoría murieron al principio del todo. Estamos hablando especialmente de 1941 y de la primera mitad de 1942. Fue la época más dura en la que, por un lado, también hay que decirlo así, hasta digamos que los que consiguieron pasar esa etapa ya habían logrado obtener un puesto de cierta importancia en el campo. Me explico. Si conseguías en un campo de concentración ser útil para los SS, tener un trabajo útil para los SS, tenías muchísimas o más posibilidades al menos de sobrevivir que el que no lo era. De tal manera que un carpintero, un zapatero que conseguía acceder a un puesto de trabajo como tal, un puesto de trabajo específico, tenía posibilidades de sobrevivir. De tal manera que los que han conseguido sobrevivir a mediados de 1942 es porque han logrado entrar en uno de esos trabajos y, por tanto, la mayoría de ellos ya consiguen llegar con vida a la liberación. Es paradójico, pero es así. El primer año de cautiverio de los españoles en Mauthausen y en el resto de campos es el más letal, sin ningún lugar a dudas. A partir de ahí, debido a ese motivo que te explico, y también debido a que estaban un poco mejor organizados los propios prisioneros, porque hay una parte en el libro muy interesante en la que se habla de la grandeza de los prisioneros, ¿no? Es verdad que es un libro, y te entiendo perfectamente, me lo ha dicho mucha gente, que ha tenido que parar, no ha podido leerlo de tirón, sino que ha tenido que parar, a lo mejor dejarlo durante una semana, luego retomarlo, porque es un libro realmente duro, en el que son ellos, son los supervivientes, los que narran lo que ocurrió. Y yo lo que sí he hecho es pasar por un filtro, digamos, los testimonios, porque a veces falla la memoria, o a veces algunos prisioneros, como es lógico, con el paso del tiempo, pues pueden caer en algún tipo de exageración. Entonces yo lo que sí he hecho es pasar por un filtro para descartar aquellos testimonios que no estuvieran bien contrastados, 100%, para que no fueran 100% fidedignos, y los que sí eran fidedignos, ponerlos ahí, ¿no? De una forma cronológica, para que la gente pudiera entender todo el proceso, desde que son apresados por las tropas nazis, la mayoría de ellos en 1940, cuando Alemania invade Francia, y desde ahí cuál es su camino hasta los campos de concentración, hasta Mauthausen, y cuál es su vida, y cómo es la vida y cómo es la muerte en Mauthausen. Lo van relatando ellos, y por eso es tan duro, porque quien lo cuenta pues se llama Manuel y es de Vigo, o claro, se llama José y es de Tardienta, un pueblecito de Aragón, claro, o es Cristóbal de Barcelona. Entonces el lector lo va viendo, que es Cristóbal quien le está contando cómo, por ejemplo, asesinan a su hermano, ¿no? Esto es realmente duro. Pero también hay una parte, y esa es a la que me iba a referir ahora, una parte enorme de grandeza en los prisioneros, ¿no? Si consiguieron salir vivos, aparte de conseguir un trabajo bueno, fue por la solidaridad que hubo entre los prisioneros, especialmente entre los prisioneros españoles, que se ayudaron muchísimo, que llegaron a crear una organización clandestina dentro del campo de concentración, una organización que no voy a decir que puso en jaque a los SS, pero sí que consiguió, bueno, cosas increíbles. Por solo darte un dato, cuando llegaba un prisionero en un convoy de los llamados Noche y Niebla era una etiqueta que, con esta ironía macabra que tenían los nazis, le ponían a los prisioneros que estaban condenados a desaparecer. Ellos decían como la noche y la niebla. Esto viene de una ópera de Wagner, ¿no? Esta cosa que le gustaba tanto a Hitler, el estilo wagneriano. Bueno, pues estos prisioneros Noche y Niebla, cuando llegaban al campo, ya estamos hablando de una fase un poco posterior, cuando ya hay algunos españoles que han conseguido algunos puestos clave, incluso como ayudantes en la administración del campo. Bueno, ya se las apañan para saber que ese convoy viene con prisioneros condenados a muerte, y uno de los trucos que utilizaban era, al poco de llegar, llevarlos a la enfermería y cambiarle la placa y la identificación por prisioneros muertos, de tal manera que formalmente morían al poco de llegar y, sin embargo, seguían muy vivos, pero con la personalidad, con el nombre y con el número de prisionero de otro deportado que ya había fallecido. Bueno, hasta este tipo de cosas llegaron a hacer los prisioneros españoles con el paso de los años, y muchísimo más que se cuentan en el libro, con lo cual hay mucha dureza, mucho sufrimiento, pero yo siempre le digo un poco lo mismo a los lectores cuando me preguntan, ¿no? Yo creo
o les pido que se queden con lo bueno, que es muchísimo. Lo van a ver en cada página casi, la humanidad, la grandeza, cómo robaban comida y en lugar de quedársela solo ellos, la compartían en la penumbra de la barraca, del barracón, con los compañeros, incluso a riesgo de jugarse la vida, ¿no? Hay muchas lecciones, yo creo, a aprender de estos españoles y españolas que estuvieron en los campos nazis, como del resto de prisioneros del nazismo. ¿Y cómo son los poquitos que quedan vivos y a los que tú has entrevistado? ¿Cómo son? ¿Han podido superar después de tantos años? ¿Pueden dormir? ¿Cómo les has encontrado tú? Pues mira, yo te diría, lo que más me ha sorprendido, la falta absoluta de rencor. Cero rencor, cero odio. Todo lo contrario, precisamente lo que todos me dicen siempre ha sido lo mismo. Esto es necesario que se conozca para que no se repita. Nosotros no queremos venganza, no tenemos nada más contra el pueblo alemán, dicen ellos directamente. Obviamente, los alemanes de hoy no tienen nada que ver, serán los hijos o los nietos de los nazis, pero ellos no tienen la culpa. Incluso he llegado a escuchar a algunos de estos deportados a los que les mataron a sus padres allí, a su padre, el caso de José Alcubierre o el caso de Ramiro Santiesteban, que aunque consiguió salir con vida a su padre, murió a los pocos días por tuberculosis, ¿no? Una enfermedad que cogió en el campo. Y te dicen, incluso los propios SS había de todo, ¿no? Pero muchos de ellos habían sido arrastrados por ese fanatismo, esa locura, ¿no? O sea, incluso llegan al punto casi, ¿no? Casi Pero a lo mejor eso es el espíritu de supervivencia, ¿no? Porque, sí, ¿no? duda. Después de tantos de mirar años... hacia el futuro, ¿no? Yo creo que lo que es correcto, que es mirar hacia el futuro sin olvidar el pasado. Claro que no hay que olvidar el pasado, como ellos dicen, pero precisamente para aprender de todo aquel horror. Yo creo que es una forma de vacunarse frente a los populismos que puedan surgir, la xenofobia, el racismo que ya estamos viendo también en nuestros días y que ahora mismo siempre las comparaciones son terribles, ¿no? Pero bueno, cuando se habla de los refugiados, de los inmigrantes, y se les pone prácticamente a todos en el mismo nivel, ¿no? Es que son inmigrantes, ¿no? Son seres humanos, ¿no? Bueno, si nos vamos y aprendemos de la historia, hace 75, 80 años, de los judíos se decía lo mismo, es que son judíos, ¿no? Se hablaba de ellos como si no fueran personas. No quiero hacer comparaciones, pero sí creo que es muy importante conocer la historia precisamente para estar vacunados de cara a cosas que nos pueden ocurrir en el futuro y yo creo que afrontarlas con mayor realismo y también con mayor humanidad. ¿Tu libro, Carlos, primero fue autopublicado y ahora has publicado con una editorial o desde el principio salió publicado con una editorial? Bueno, es que podemos decir incluso que hay dos libros. O sea, el libro principal, yo le llamo así porque es verdad, es un libro de 600 páginas casi, en el que se detalla todo esto que hemos estado hablando, es decir, la historia de todos estos españoles, narrada por un montón de supervivientes, más toda la documentación, toda la investigación, o sea, todo el contexto histórico, los responsables de lo que ocurrió. Ese es Los últimos españoles de Mauthausen y ese fue editado por Ediciones B desde el principio, sigue editado por Ediciones B, sigue a la venta en las librerías. Es verdad que hay una segunda versión también, una segunda edición de Círculo de Lectores, solo para socios de Círculo de Lectores, pero digamos ese es un libro editado por Ediciones B y que sigue a la venta en las librerías. ¿Qué ocurre? Que a raíz del éxito que tuvo Deportado 4443 en Twitter, decidí autoeditármelo en este caso. Es verdad que me ayudó también Ediciones B, pero bueno, en este caso fue una autoedición realmente porque el contenido del relato, en este caso Antonio Hernández, prácticamente no aparece paradójicamente en Los últimos españoles de Mauthausen. En Los últimos españoles de Mauthausen, Antonio Hernández es solo uno más de los 9.000 españoles y españolas que pasaron por los campos nazis y se cuentan muchísimas historias, no solo la suya, ¿no? Sin embargo, específicamente la de Antonio y el relato tuitero de Antonio Hernández lo editamos o autoeditamos en un pequeño libro, además de forma se distribuyó de forma absolutamente gratuita precisamente entre los seguidores de Twitter y vamos, ahora es muy fácil de descargar en cualquier en la propia cuenta de Twitter de Antonio Hernández, en la página de Facebook de Los últimos españoles de Mauthausen, en la página web deportados.es, que es mi página web donde tengo toda la información también colgada. Cualquiera de estos sitios es sencillo descargarlo, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. El libro autoeditado, digamos, es en el que se relata. Es el relato de Twitter, en definitiva, con lo cual es un relato sencillo, yo creo que muy emocionante, yo creo que indispensable. Yo creo que es el que he leído yo, de hecho. Sí, es muy probable. El otro es el libro
yo te diría con mayúsculas, la verdad, porque no tiene nada que ver con lo que es el relato en Twitter, sino que este es el libro con mayúsculas en el que, ya te digo que durante 600 páginas, quien lo lea va a conocer toda la historia de estos 9.000 hombres y mujeres que pasaron por los campos de concentración nazis y todo lo que lo rodea. De tal manera que yo creo que hay bastantes libros publicados sobre el tema, son fragmentos, son historias parciales, hay uno que son los catalanes en los campos nazis, otros los andaluces en los campos nazis. Bueno, yo creo que este es el libro que faltaba, el libro en el que quien quiera conocer y no haya leído nada antes o haya leído alguna cosa, si se lee Los últimos españoles de Mauthausen, creo que tendrá toda la historia de los españoles y todo lo que la rodeó sin necesidad de recurrir a ningún otro libro. ¿Y dónde has sacado tanto material en vídeos, fotografías y demás? Bueno, pues he tenido que buscar mucho, ¿no? En material videográfico le tengo que estar eternamente agradecido al archivo de Steven Spielberg, que es un archivo que se creó en Estados Unidos, lo creó el cineasta después de hacer la... Antes de que contestas, ¿qué te parece la película de Spielberg, la lista de Slinder? Sí. A mí me parece magnífica, me parece una película que refleja maravillosamente lo que fue aquello, que además es muy rigurosa, de hecho, vamos, yo creo que él se curó mucho en salud también de no cometer excesos, exageraciones, sino de limitarse, que ya es bastante duro, a lo que ocurrió realmente en aquellos duros años. Y lo único que yo haría como reflexión es que algo parecido pasaron nuestros compatriotas, estos 9.000 españoles y españolas de Murcia, de Barcelona, de Sevilla, Manuel, José, Pedro, Cristóbal, lo mismo que los personajes de la lista de Slinder. Es verdad que no los masacraron a todos en la cámara de gas porque eso fue una operación dirigida centralmente contra judíos, gitanos, etcétera, pero el objetivo era el mismo, era exterminar a estos 9.000 españoles y españolas porque eran progresistas, eran de partidos de izquierda, demócratas, y por lo tanto eran enemigos de Franco y enemigos de Hitler, y el objetivo fue exterminarlos, y murieron muchos en la cámara de gas, y murieron muchos fusilados, y murieron muchos agotados, con lo cual quien vea la película, si le cambia los nombres a algunos de los que aparecen y le pone el nombre de alguno de los personajes de Los últimos españoles de Mauthausen, no irá nada desencaminado. Tú eres, Carlos, nuestro Spielberg particular, que has hecho que la historia que conozcamos la mayoría no es a través de las películas o productores norteamericanos, que en algunos casos está muy bien, pero que por fin también la historia en España tan impresionante y tan poco conocida, porque no tenemos una producción de cine tan importante, y tú solito has conseguido tanta difusión, pues utilizando no solamente tu libro, sino también todas estas herramientas, esta idea tan creativa que tuviste con la cuenta de Twitter. La cuenta de... ¿Qué diferencia hay entre cómo ves tú Twitter y Facebook? ¿Qué diferencias ves a nivel de actividad de la gente o difusión que ha podido tener toda esta historia? Bueno, yo es que creo que ya hay que utilizar estrategias radicalmente diferentes en un lugar y en otro. No voy a decir que el público es diferente, porque probablemente al final llegas a personas, o a las mismas personas, ¿no? Aunque no todo el mundo esté en las dos redes sociales, yo diría que la gran mayoría está en las dos redes sociales, ¿no? Pero es verdad que yo creo que ahora mismo, así lo entiendo yo, y no soy un teórico de esto, yo siempre lo digo, puedo saber mucho de comunicación, pero ha sido a base de experiencia, no a base de eso, de estudiar grandes teorías. Prueba y error, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces se dicen muchas obviedades. Cuando soy un poco crítico con estos ideólogos de la comunicación que dan grandes conferencias, y al final a mí me parece que suelen ser cosas de sentido común y que muchas veces se llega a ellas, o siempre se llega a ellas, como tú bien dices, prueba y error. A veces aciertas y dices, sigo por este camino, y a veces te equivocas y dices, marcha atrás y tomo otro camino. Creo que Facebook ahora mismo te permite hacer un análisis más reposado, permite meter contenidos más extensos, mientras que Twitter es la inmediatez, te obliga por un lado a la reiteración del mensaje, porque la gente no entra a las mismas horas en Twitter, no es como Facebook, que normalmente si no aturrullas a contenidos, si la gente te sigue te puede buscar y no hace falta que le estés precisamente bombardeando. En cambio en Twitter sí, tienes que estar metiendo mensajes y reiterando incluso los mensajes para que la gente que entra a distintas horas te pueda seguir.
Y es verdad que aquí hay una pequeña excepción, y es el experimento que yo hice. Porque, claro, en el caso de Deportado 4443 no hubo ninguna reiteración. Lo que ocurre es que como era un relato lineal en el que había más de 4, más de 5 tweets diarios, pues la gente se iba enganchando. Entonces, aunque en ningún momento se repetía el mensaje, si alguien se había perdido los mensajes de la mañana porque estaba trabajando, cuando veía el primero de la tarde, lo primero que hacía era rebobinar, digamos, irse para atrás y ver los mensajes que había hasta ese momento, ¿no? Con lo cual es verdad que Twitter sí te permite eso que no te permite Facebook, ¿no? Que es, ¿cómo voy a decirlo? Recrear la realidad, algo así, ¿no? Recrear la realidad, recrear la historia. No sé, yo creo que este experimento que fue Deportado 4443, he visto que ya de hecho se han hecho ahora cosas parecidas, se está haciendo algo parecido con la guerra civil y con otras cosas. Creo que abre una puerta más, pero solo una más. Seguro que a muchísima gente se van ocurriendo cosas nuevas porque esto evoluciona a una velocidad espectacular y bueno, pues lo único que tenemos es que estar muy pendientes para no quedarnos en el camino, porque en cuanto te paras un poco el tren se te va de la estación. Sí, sí. Bueno, para terminar, Carlos, yo siempre pregunto al entrevistado que se defina a sí mismo con un adjetivo, pero te voy a pedir un ejercicio doble, un esfuerzo doble. Que te definas a ti mismo con un adjetivo y también que definas a tu tío abuelo, si es posible, con un solo adjetivo. Antonio Hernández, el Deportado 4443. ¿Cómo le definirías? Como persona, ¿eh? Libre, un hombre libre. Perfecto. Y a mí, pues, me quedo con crítico rebelde, crítico, diría yo, ¿no? Yo creo que es una función fundamental en el periodismo. Hay que ser crítico con todo y con todos, pasarlo todo por el tamiz, cuestionárselo todo y a partir de ahí documentarlo e intentar contarlo. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por contarnos esta historia y enhorabuena por la creatividad que has tenido al contarla. Nada, muchísimas gracias a ti, es un placer. Y gracias por la iniciativa maravillosa que tienes en Internet. Un abrazo, Carlos. Muchas gracias. Visita la web triunfacontulibro.com, donde encontrarás los enlaces a este episodio y otros contenidos de interés para autores y escritores.